Muy buenas tardes. Hoy, 2 de octubre del 2022, desde acá, desde Villavicencio, aquí con mi sobrina María Camila Gómez Navarro, desde acá, desde la ciudad de Villavicencio, para todos mis suscriptores, agradeciendo primeramente pues aquí a mi bonita sobrina que me acompaña en este video, agradeciendo a todos los que se suscriben a mi canal y diciéndoles que había dejado finalizado las 3 frutas que para mí fueron las más importantes, sin olvidar el cacao y otras frutas que fueron fundamentales en el proceso incluso de industrialización moderna. Y hoy hablaré qué es el hispanismo o qué puede entenderse hoy como el hispanismo, qué es esa cosa que se defiende hoy en día dentro del mundo hispánico. Espero les agrade y podamos seguir en esta charla amena. Primero debo decirles que el hispanismo nace precisamente de los fracasos nacionales de las repúblicas que se independizan o se fragmentan de España, como es mi amada Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Filipinas, Cuba o demás territorios que siendo independientes de España jamás han vuelto a tener una economía ni una solvencia ni armamentística ni potencialmente fuerte como fueron con España. Además de que esto tampoco llenó a los habitantes de estos territorios de los mismos derechos y libertades emanadas por la pluma y las letras de los reyes y de los eruditos que conformaban las leyes que protegían a los naturales. Además, también debo decir que a pesar de la leyenda negra que se mantiene de España sobre los indígenas, nunca nadie dio tanto como dio España a los indígenas, pues si lo vemos ajuste y acorde con las realidades vividas en el siglo XXI, España fue capaz de quitarse derechos de ella misma para entregárselos a los indígenas y llevarlos a su mejor bienestar, sin decir que todas estas leyes fueron perfectas, pues no existen leyes perfectas y los seres humanos también se equivocan y los reyes pues también eran seres humanos. Debo decir que esto también se da porque en las dos corrientes filosóficas modernas, como es el capitalismo y el comunismo, el mundo hispano no se define como ninguna de las dos, pues el capitalismo habla de una competencia salvaje y desmedida en contra de los demás, donde este capitalismo, que tiene sus cosas loables, también desintegra al hombre y solo piensa en el bien material, olvidándose de cosas mucho más importantes que los bienes materiales, como la transmisión de valores, espíritus, derecho o moralidad, que no van a cambiar con el dinero o con un pensamiento filosófico. En el segundo, que es el comunismo, se desintegra al hombre de Dios y además se desintegra al hombre del dinero. Pero este hombre completamente endiosado por sí mismo termina siendo la atrocidad para él mismo. Y este hombre pues termina acabándose en sí mismo. Aunque quiero que sepan que en el mundo del hispanismo hay tanto capitalistas fuertemente capitalistas como comunistas fuertemente comunistas que creen y preservan el valor de la cultura hispana. Además, debo decir que uno de los mejores discursos que he escuchado sobre la España inmortal la dio el mítico Fidel Castro, que incluso lo pueden escuchar por internet, es de muy fácil acceso. Debo decirles también que en uno de las vertientes principales del mundo hispano pues es esta lucha que tiene el mundo hispano por salir nuevamente del bache de la historia que nos contaron, donde los españoles eran los malos, los indígenas todos estaban unidos y eran buenos porque eran los buenos salvajes, olvidando que la mayoría de las poblaciones indígenas se sumaron voluntariamente a la caída de estos imperios indígenas, como eran los incas, los mexicas, más conocidos en la actualidad como aztecas, donde la mayoría de los indígenas se suman voluntariamente a los ejércitos españoles para poner fin a la atrocidad y a la barbarie. Lo dirá uno de los grandes pensadores mexicanos de finales del siglo XIX y principios del XX, como es el señor José Vasconcelos, que la conquista de México la logran los mexicas y la independencia de México la logra Hernán Cortés. Pues si somos solventes con la realidad y con la historia, el ejército de Hernán Cortés no sumaba más de 400 hombres blancos y eran más de 100,000 hombres tlaxcaltecas, xoluanos, purépechas,
totonecas, olmecas y demás indígenas que se suman al ejército español para poner fin a la atrocidad y a la barbarie vivida. Y que esto tampoco quiere decir que el imperio español fue perfecto, casto y puro, pero sí fue mucho mejor que los indígenas que se encontraron antes y fue mucho mejor que las nacionalidades del fragmentado territorio español, pues estas naciones fueron las que terminaron socavando las libertades indígenas, muchas veces hecha por propios indígenas que humillaron al resto de indígenas que habían sido rivales de sus tribus, llevándolos a la muerte, a la persecución o al destierro. Además, debo decir que también en esta cultura nosotros nos definimos como una población en una cultura cristiana donde el valor, el respeto a los adultos y a una forma de vida contraria al comunismo y al capitalismo nos definen como unos seres completamente diferentes al resto, que también incluso en este mundo el hispanismo defiende la raza cósmica en la dialéctica filosófica de Gustavo Bueno, donde esta dialéctica filosófica habla que el mundo hispano es una raza cósmica, porque no es una etnia, y efectivamente hoy en día España, la España europea no es una etnia, Colombia no es una etnia, Argentina no es una etnia, ni ningún país hispano es una etnia, sino son la compenetración de grupos humanos étnicos completamente diferentes que se juntan y cambian sus realidades, sin decir, como ya saben, que esto fue perfecto, casto y puro, pero sí llevó en ese proceso español a las ciudades más ricas y prósperas del mundo, como Ciudad de México, Lima, Manila, Caracas, San Juan, el viejo San Juan de Puerto Rico, La Habana, el puerto de Santiago de Cuba y otras muchas ciudades que vieron cómo florecieron la cultura y en el bienestar de estas ciudades bajo el régimen español. Como se sabe, estas ciudades llegaron a ser bastiones fundamentales de España y fueron las ciudades más ricas desde el siglo XVI al siglo XIX, después de la independencia de Hispanoamérica, que ya pues es conocida por todos. Quiero que sepan también que en este proceso, por eso nombro los animales y las plantas, y por eso hago tanto énfasis en mi libro El Edén Inconcluso, porque esto es el recuerdo de que los hombres no solo se fusionaron en un mestizaje, en encuentros sexuales, sino que también, cuando me refiero a hombres, me refiero a hombre y mujer, sino que también se mezclaron en cultura, costumbres y formas de vida, y que estas poblaciones dieron lo mejor de sí intentando cambiar sus realidades y llevaron a España y al Imperio Español a la cúspide cultural, pues sin la ayuda de los indígenas tlaxcaltecas, mexicas, xoluanos o incluso muiscas, incas, araucanos y el resto de poblaciones indígenas que estaban dentro del Imperio Español, era imposible que España fuera llegado a esa solvencia económica y a su poderío tanto cultural como armamentístico, donde España se debatía con sus enemigos a la par, muchas veces con inferioridad de hombres. Estos indígenas y negros se sumaron y le dieron a España las más grandes victorias. Obviamente que la más sonada es la de Cartagena de Indias de 1741, donde Blas de Lezo, con un ejército mayoritariamente indígena y negro de apenas 2.820 hombres, este hombre, don Blas de Lezo y Olavarrieta, derrotará al famoso Sir Edward Vernon, a este hombre, Sir Edward Vernon con 32.000 hombres, Blas de Lezo con 2.800, pondrá en fuga al Imperio Británico. Además, debo decir que es también un recuerdo este libro a nuestros animales, pues hoy que hablamos de la extinción de animales, se nos olvida, o tal vez no sabemos o no nos importa, que muchos de estos animales que son domésticos y que participaron en la conquista y civilización de América están a puertas de la extinción, y que la salvación es un volvernos a ayudar, a tendernos la mano y a entender que somos una propia civilización y que está por encima de nosotros la salvación de nuestra cultura y de nuestra forma de vida, y que esta salvación se tiene que dar en la alianza de todos los estamentos sociales y económicos, desde el estrato 1 hasta el 6, donde las poblaciones deben olvidar sus rencores y avanzar hacia un nuevo rumbo, y que esto nos permitirá avanzar hacia un nuevo comprendimiento, hacia una entidad llena de pensamiento crítico y analítico sobre las realidades que vivimos en el mundo hispano.
Como saben, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Moreno, miembro honorífico de la Casa Histórica Gualongo y Quesada. Les deseo feliz domingo 2 de octubre. Para la otra semana, para el 9 de octubre, hablaré de lo que hoy llaman choque de dos culturas, que fueron la llegada de Colón al Nuevo Mundo, donde demostraré que no son dos culturas y que no fue ni una salvajada ni un choque, sino se fue el encuentro y la comprensión de muchísimas culturas que entendieron, que se perdonaron y que asimilaron lo mejor de cada una. Feliz domingo y muchísimas gracias.